Bueno, pues vamos a empezar ya. Kaixo denoi, ongi etorri eta eskerrik asko sesio honetara konektatzeagatik. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días a algunas personas que hay por allí al otro lado del charco. Bienvenidas y gracias por conectaros hoy con nosotras a este webinar sobre la situación del comercio justo durante la pandemia del COVID. Este encuentro se enmarca dentro de las actividades del programa de Ciudades por el Comercio Justo, del que Bilbao forma parte y ostenta el título de Ciudad por el Comercio Justo desde el año 2012. Está organizada por las organizaciones que forman parte del grupo motor de Comercio Justo, que son la Fundación Vicente Ferrer, Acsis Equimercado, Oxfam Intermón, Quidenda, Proclade y Anapay, Asociación ADECO y Oicocredit, junto con el área de cooperación del Ayuntamiento de Bilbao. Esta actividad está siendo transmitida por Zoom y por el canal de YouTube de Quidenda. Se quedará también grabada en estos canales para que podéis difundirlo posteriormente. Como detalles prácticos, lo que vamos a hacer es, os rogamos que mantengáis los micrófonos silenciados y las preguntas que queráis realizar las escribís, por favor, en el chat del Zoom y en el chat del YouTube, de la sesión de YouTube de Quidenda. Y las daremos paso al finalizar las 3 ponencias. Así podremos controlar un poquito mejor el tiempo. Y sin más, hoy tenemos la suerte de contar con 3 mujeres que nos van a hablar y a dar la visión de las cooperativas de comercio justo en el ámbito rural de Latinoamérica y del entorno urbano en India. Sin más, damos paso ya para que nos puedan compartir cómo el comercio justo en medio de esta pandemia se ha revelado como una vez más como el sistema que mejor afronta, más beneficia y cuida a las personas productoras. Comenzamos con Leonor García Dios, de Oxfam Intermón, responsable del seguimiento y apoyo de grupos productores de comercio justo, que nos va a hablar sobre el impacto del COVID aquí, pero también en la producción textil en el entorno urbano de India. Todo tuyo, Leonor. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. Se te ve perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenos días para algunas compañeras de América Latina que se conectan hoy. Bueno, hoy la primera parte, mi parte que voy a estar presentando, bueno, viene a ser pues un poco a lo que se estaba refiriendo María, ¿no? O sea, sobre crisis COVID, pero sobre todo cómo el comercio justo está afrontando esa situación y, bueno, pues cómo se ha ido adaptando al contexto, ¿no? Cuando la primera vez que desde Oxfam Intermón hicimos como ese primer contacto con los grupos productores, ¿no? Al final la pandemia nos explotó un poco las narices a todos, ¿no? Un poco fue esa sensación de bueno, de repente, pues bueno, nos encerraron a todos, nos confinamos, cerraron locales y entonces, claro, el primer impulso fue qué les está pasando, ¿no? A nuestros socios, a nuestras cooperativas con las que estamos trabajando en el día a día, ¿no? Y sobre todo al principio nuestro contacto con ellos fue, pues eso, para saber cómo estaban las dificultades, pero rápidamente empezamos a ver que no eran solamente dificultades, sino que empezamos a ver buenas prácticas, lecciones aprendidas y sobre todo eso, como una lección, ¿no? De cómo una economía diferente pues se pone rápidamente al servicio de las personas. Bueno, voy a compartir pantalla. Aquí. Y espero que ya podáis estar viendo. ¿Veis bien? Sí, de acuerdo. Muy bien, pues bueno, un poco como estaba haciendo en la introducción, ¿no? Que esta crisis, lejos de paralizar a las organizaciones de comercio justo, pues han puesto en marcha una serie de iniciativas que muestran realmente ese compromiso y la misión social de estas cooperativas y empresas sociales con las que trabajamos en el movimiento de comercio justo. Entonces, bueno, la primera parte tiene que ver un poco con todo el entorno de cuidados, ¿de acuerdo? Las cooperativas, las empresas sociales siempre han primado por encima de todo el cuidado de las personas.
vimos cómo enseguida cerraban talleres y oficinas, muchos de ellos incluso antes de que lo decretaran los propios gobiernos, ¿no? En algunos casos hubo algunos gobiernos que llegaron un poquito tarde al cierre, pero ya muchas de las organizaciones con las que trabajamos ya habían protegido a sus trabajadores y habían cerrado antes. Después, cuando se reiniciaron de nuevo las actividades, se hizo de una manera gradual, segura, introduciendo medidas de seguridad para poder reiniciar esa actividad. Otras buenas prácticas que hemos visto y sobre todo que nos llamaban mucho la atención en comparación al comercio convencional es el hecho de que las organizaciones han seguido pagando salarios, incluso estando cerradas a cal y canto, incluso sin tener ningún ingreso. Han habido diferentes experiencias según también la estabilidad económica de la cooperativa y demás, pero más o menos en el estudio que hemos estado haciendo, todas se movían entre el pago del 50% hasta el 100% del salario. Hay organizaciones, por ejemplo, Creative en la India, que luego veremos un poquito más, está pagando el 100% del salario durante todos los meses, incluso aunque los trabajadoras no estaban trabajando. También han pagado por adelantado el trabajo de artesanos y artesanas y en muchos casos esto ha supuesto que hayan tenido que pedir créditos, que haya habido endeudamiento por parte de la organización. Después también un poquito más adelante veremos cómo han ido afrontando esta situación un poco más crítica a nivel de liquidez y de financiación. Y la otra cosa muy llamativa, ¿no?, de las organizaciones de comercio justo que nos ha llamado la atención es cómo enseguida las mismas organizaciones han puesto en marcha todo su trabajo comunitario, han puesto su red de trabajadores comunitarios, redes de familia con las que trabajan, los mismos proyectos en los que utilizan, por ejemplo, la prima Flow o primas de comercio justo. Han reaccionado rápidamente para poder hacer todo ese trabajo comunitario. ¿En qué ha consistido? Bueno, pues después tendremos dos ejemplos, no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, más o menos en qué han estado trabajando. Pues en donaciones a centros de salud, han preparado kits de alimentación básicos, también kits sanitarios. En muchos países, por ejemplo, nos encontramos el caso de Nicaragua. Han habido algunos países un poco negacionistas, ¿no?, con el tema COVID, e incluso los gobiernos se negaban a tomar medidas, se negaban a lanzar campañas de sensibilización, de protección y demás, y han sido las mismas cooperativas y las mismas organizaciones las que han hecho esa labor de protección y prevención. Y os traía aquí un pequeño testimonio, ¿no?, de Johnny Joseph, que es el director de Creative Handicrafts, que nos explicaba, ¿no?, cómo, o sea, se sentían desbordados, ¿no? Ellos rápidamente implementaron todo este trabajo de colaboración con las comunidades en los slums de la India donde trabajan, pero enseguida se vieron desbordados, ¿no? O sea, eran tantas las necesidades que era imposible llegar a todo el mundo, ¿no? Y nos escribía un poco con esa impotencia de decir, nos encantaría llegar a más, pero tenemos que priorizar. Y bueno, pues también explicaros un poco, daros un poco más la visión global, ¿no? Esto ha sido como un pequeño zoom hacia qué han hecho los grupos productores, los socios en terreno, las cooperativas, las empresas, pero intentar abrir un poco ahora la mirada y ver qué ha pasado a nivel paraguas, ¿no? En primer lugar, como decía María al principio, o sea, sobre todo el convencimiento que lo que promueve el comercio justo es una economía de los cuidados, es una economía que pone a las personas y al planeta por delante de los beneficios. Y cuando ha llegado una crisis global como esta, realmente se ha puesto de manifiesto. Entonces, ¿qué hemos hecho, no? O sea, lo que sí hemos visto es como toda una cadena de solidaridad dentro de todo el movimiento de comercio justo. Aquí os pongo algunos ejemplos, ¿no? Se han mantenido los pedidos a nuestros grupos productores. Tenemos un compromiso de no cancelar pedidos, incluso cuando la mayoría de tiendas en Europa hemos tenido que cerrar nuestras propias tiendas, por tanto, nosotros no hemos tenido producto vendiéndose al público, pero si eso lo traducíamos en una cancelación de los siguientes pedidos, lo que suponía también era que trasladábamos el problema a nuestros socios, ¿no? Entonces, no hemos cancelado pedidos, incluso hemos realizado anticipos económicos por la mercancía
sin haberla recibido todavía, pero algunas organizaciones nos explicaban esos problemas financieros que os comentaba antes, esos problemas de liquidez, y lo que hemos hecho en muchos casos es adelantar esos pagos para una mercancía que sabemos que llegará de aquí a unos meses. Y en algunos casos, algunas organizaciones hemos puesto en marcha planes de apoyo ante la crisis COVID. Se han hecho diferentes acciones de crowdfunding o las organizaciones que han podido con fondos propios y se están apoyando proyectos específicos de ayuda COVID sobre todo a las cooperativas que hemos detectado más afectadas, que están en una situación más delicada desde un punto de vista de viabilidad económica después de todos estos meses de crisis. Y después también hubo una campaña de incidencia, así como nosotros dentro del movimiento nos comprometimos a no cancelar pedidos, a través de la campaña internacional de ropa limpia también se hizo un llamamiento a las empresas del comercio convencional que no cancelaran tampoco ellos sus pedidos. Hubo varias noticias en los medios de comunicación, ¿no?, de lo que podía suponer la cancelación de pedidos a fábricas de Bangladesh, por ejemplo. Y ahora hablamos de comercio justo, hablamos de comercio internacional, pero fue como toda una campaña de presión para conseguir que las grandes marcas no cancelaran pedidos. Y esta campaña tuvo un impacto bastante positivo. Y bueno, en un ratito ahora nuestras compañeras de Mandubirá y de Makita MCCH nos explicarán experiencias más concretas, pero veíamos que también era interesante tener una pincelada de qué estaba pasando en Asia, ¿no?, que es otro de los contextos más afectados por la pandemia. En el caso concreto, yo venía a explicaros un poco diferentes experiencias y dificultades que se han encontrado en la India. India ha sido uno de los países más afectados por la pandemia a nivel mundial, con actualmente ya casi están a las puertas de llegar a los 10 millones de infectados. Y sobre todo en India, a diferencia que en Europa sí que, digamos, la salida del confinamiento y la reapertura otra vez de la actividad económica se fue dando a medida que la curva de contagios iba bajando, ¿no? Se llegó a un pico en Europa y después fue cuando ya se había conseguido bajar bastante la incidencia que se pudo empezar a reabrir. En India esto no fue posible. En India cerraron cuando vieron que lo que estaba sucediendo en Europa y en América, cerraron todo, pero no consiguieron con ese cierre controlar la expansión del virus. Porque, claro, no es lo mismo, ¿no? En Europa nos podíamos encerrar en núcleos familiares, en nuestras casas. Esta situación en los slums de la India no es así. O sea, muchas familias conviven juntas, muchísima gente en la calle, entonces por más que hubiera una petición de confinamiento, no. Entonces, la pandemia continuó expandiéndose y llegó un momento, precisamente en el momento en que se estaban dando más y más contagios, que tuvieron que empezar a reabrir la actividad económica porque no era sostenible para la población, ¿no? Entonces, claro, eso realmente complicó aún más la gravedad de la pandemia en el país. ¿Qué pasó cuando reabrieron esta actividad? Pues que había muchísimas dificultades para poder trabajar, ¿no? Dificultades de acceso a materia prima, los materiales, ¿no? Todo el tema del transporte hasta llegar a los talleres donde trabajaban, etcétera. Todo lo que tuvo que ver con el cierre del transporte público. Muchos artesanos no era posible llegar a su puesto de trabajo. En algunos casos incluso habilitaron que los talleres se pudiera quedar gente, artesanas y artesanos que se quedaran a trabajar. Y después, a última hora, también mucha dificultad en la exportación, muchas dificultades en las aduanas, transporte internacional cancelado, con lo cual, aunque digamos de la parte del norte habíamos mantenido los pedidos, pues bueno, de hecho para esta campaña de Navidad nos está costando que lleguen muchos de los productos que vienen de la India por este motivo, ¿no? Por todas las complicaciones logísticas asociadas a la pandemia.
Y bueno, pues nada, explicaros así unas pinceladas, unos casos, pues en el caso de Creative Handicrafts, ¿no? Esta sí que, como os comentaba antes, sí que ha sido una de las organizaciones que ha mantenido el pago del 100% del salario a las trabajadoras. Y bueno, pues eso nos explicaba que ellas no habían sufrido, como veían que estaban y explicaban, ¿no? Mis vecinos, mis vecinas, ellos sí están sufriendo. Yo afortunadamente puedo seguir cobrando mi salario. Yo lo que quiero es volver a trabajar, volverme a incorporar, ¿no? Hablaban de esa ilusión de poder recuperar un poco su normalidad. Otro de los grupos productores con los que hemos tenido una relación muy estrecha y han tenido un trabajo comunitario súper intenso ha sido Tara. Que es una organización más dedicada a bisutería, artesanía, etcétera. Perdón, Creative Handicrafts es una cooperativa textil, ¿vale? Trabaja en todo el tema textil. En cuanto a Tara, el programa de entrega de kits de alimentación ha seguido continuando a lo largo de los meses. Por ejemplo, Tara hizo una acción de crowdfunding con una organización francesa de comercio justo, Artisans du Monde, y consiguieron recaudar bastantes fondos. Entonces, hasta noviembre habrían repartido 2.500 kits de alimentación y 2.300 kits de higiene. Pero un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Imaginaros la población de la India y 2.300 kits lo que supone, ¿no? O sea, es como una pequeña gota en el océano, pero bueno, para esas personas y sobre todo para el entorno de Tara, pues sí que ha sido un apoyo muy importante. Y otra de las empresas con las que trabajamos en India, que también es una empresa textil de confección, es Rajlashmi. Y ellos también nos informaban, ¿no? Nos explicaban cómo todo lo que se enfrentaron con COVID lo trabajaron conjuntamente con el Comité de Trabajadores y con los 3 sindicatos representados. Imaginaos esto lo que supone en India, ¿no? O sea, que una empresa realmente trabaje de la mano con el Comité de Empresa, el Comité de Trabajadores y los sindicatos. En el caso de Rajlashmi acordaron el 50% de pago de salarios y después hubo ya cuando pudieron empezar a reabrir al 30%, las personas que se incorporaban, aunque no habían trabajado todo el mes entero porque habían estado parte confinadas, sí que llegaban a cobrar el 100% del salario. También se mantuvo el pago de la seguridad social de todos los trabajadores. Y también hicieron todo un trabajo de distribución de productos de primera necesidad, kits de higiene, mascarillas, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que también vimos, ¿no? Que los grupos productores rápidamente también se pusieron a fabricar mascarillas, ¿vale? Las mascarillas sanitarias, podríamos decir, ¿no? Enseguida, bueno, pues esas costureras que veíamos, ¿no? Pues rápidamente empezaron a coser mascarillas para repartirlas en la comunidad. Después también es verdad que lo han visto como una oportunidad de negocio y también están exportando mascarillas de comercio justo, ¿no? Lo mismo también con el hidrogel, también ha sido una de las cosas que muchas cooperativas se han puesto a fabricar hidrogel con aloe vera, con productos naturales, ¿no? Para repartir de manera gratuita en las comunidades. Bueno, y hasta aquí más o menos esto es la presentación. Dejaremos espacio también para preguntas y demás y damos paso a las compañeras de América Latina. Gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, pues ahora daríamos paso a las demás compañeras. Para las personas que se han incorporado ya con el webinar empezado, recordad que podéis hacer vuestras preguntas en el chat del Zoom y también en el chat de comentarios de YouTube del canal de Kidenda. Vamos a pasar ahora a, pues a hablar con Marina San Pedro. Marina San Pedro pertenece a Maquita, que es una entidad histórica dentro del comercio justo en Ecuador y que trabaja dentro del departamento de la gerencia social y ella es la responsable del área social y cooperación. Nos va a compartir su presentación. Bienvenida, Marina, todo tuyo. Gracias. Gracias, María. ¿Qué tal? Qué gusto. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente. Qué bueno. Todo tuyo. Gracias. Gracias. Bueno, un gusto compartir esta tarde para ustedes, mediodía para nosotros. Muy interesante el planteamiento que nos comentaba Leo, porque efectivamente nos vemos muy identificadas, ¿no? Con todas las acciones que nos iba comentando.
Realmente, a pesar de que, claro, las realidades son distintas en Latinoamérica, muchos de los temas que Leo pudo compartir con nosotros, pues lo vivimos de primera mano acá en Latinoamérica. En ese sentido, pues me gustaría iniciar, no sé si pueden ver mi pantalla ya. Sí, perfecto. En ese sentido, bueno, primeramente quisiera presentarles cómo está conformada la red de comercio justo que Maquita ha ido impulsando por 35 años. Bueno, para quienes no nos conocen, creo que es importante contextualizar lo que hacemos y deviene mucho con nuestro nombre. Nuestro nombre completo es Maquita Kuzunchi Comercializando como Hermanos, que quiere decir démonos la mano comercializando como hermanos. Desde hace 35 años, precisamente la perspectiva fue esa, acercar al pequeño productor, al campesino, campesina, directamente con el consumidor y acortar esa cadena de comercialización. Y desde ahí, pues, vienen muchos elementos de trabajo que se han ido sumando, donde hoy prácticamente somos ya 103 colaboradores y tenemos unas alianzas muy potentes que han ido impulsando diferentes temáticas como es la agricultura familiar campesina, el comercio justo, el consumo responsable. En ese sentido, hemos tenido y tenemos hoy por hoy el gran agrado de compartir con casi 20.409 personas que están articulados a las diferentes organizaciones, asociaciones o cooperativas dedicadas a la producción de distintos productos o servicios, incluso porque muchas de ellas también están vinculadas a centros de turismo comunitario, que es otro de los servicios que también impulsamos, en donde por supuesto se pueden evidenciar también los principios de comercio justo y se pueden vivir y practicar. Para nosotros también ha sido muy importante la participación de los jóvenes y cada vez vemos que el tema de comercialización es un elemento que llama a la juventud. Y desde ese punto se han ido integrando a los diferentes emprendimientos que junto con la cooperación internacional se van realizando en las 18 provincias que hoy por hoy tenemos la oportunidad de trabajar, 18 de las 24 provincias del país. En total, junto a sus familias, porque estamos claros que el comercio justo persigue un beneficio general. Como bien decía Leo, pone a la persona en el centro, pone al ambiente en el centro y desde ahí, por supuesto, los miembros de estos campesinos, productores de las zonas rurales, pues también son esas personas que van conociendo los beneficios de la red de comercio justo. En este sentido, actualmente son 511 las organizaciones con las que estamos articulando el trabajo en diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos principalmente se ha centrado en el fortalecimiento de los circuitos de comercialización corta. Ahí principalmente y sobre todo en el escenario de esta pandemia ha sido importantísimo la activación de las ferias locales que se han podido realizar, sobre todo para la comercialización de productos como son las hortalizas, ¿no? Productos de la canasta básica que han podido ser comercializados en lo local. Hay que comentar que en los primeros meses de la pandemia esto no fue posible. Realmente se tomaron, claro, al paralizarnos todos y con todo la estrategia de cierre y de aislamiento, los focos de contagio, por supuesto, estuvieron establecidos, se concentraron en las grandes ciudades, Guayaquil y hoy por hoy Quito, que es la ciudad más afectada con contagio de COVID. En las zonas rurales hubo contagios, pero realmente, claro, no eran tan fuertes. Sin embargo, ellos tomaron una estrategia, cerraron sus accesos, los principales accesos, y la gran mayoría de las organizaciones rurales tomaron estas opciones, sobre todo los primeros meses, para tratar de impedir el flujo, sobre todo se dio en los primeros meses de ciudadanos guayaquileños que empezaron, por supuesto, a tratar de salir sobre todo al campo. Y ahí hubo un tema un poco complejo en donde las organizaciones, por protegerse, ¿no? Porque claro, hay que entender que el sistema sanitario en las ciudades, en las grandes ciudades de Ecuador es muy débil, muchísimo más en las zonas rurales del país. Entonces, esto de alguna manera, esta estrategia que puede tener sus pros y sus contras, por supuesto, tuvo una consecuencia que fue que de una u otra manera sí limitó
el contagio en las zonas rurales, sobre todo de la sierra y de la costa, más no tanto en la Amazonía. En la Amazonía sí realmente se despuntaron niveles de contagio bastante altos, sobre todo al inicio de la pandemia, en donde hubo una afectación bastante grande en la población, sobre todo quichua. En este sentido, por otro lado, también la comercialización de circuito corto fue uno de los elementos que se impulsó durante este espacio, pero por otro lado también la comercialización a nivel nacional y de exportación. Leo nos comentaba que un poquito la experiencia que han tenido es que hubo dificultades en el tema de exportación. Aquí las medidas de gobierno de alguna manera, por supuesto, creemos que en algunos casos no fueron acertadas, pero en la parte de exportación, sí desde el primer momento, desde marzo que empezó el tema del aislamiento, no hubo medidas que pudieran afectar el tema de comercialización o de exportación. De hecho, hubo facilidad para la comercialización de los productos de la canasta básica, tanto a nivel nacional y también para la exportación. Entonces, eso de alguna manera hizo que la red de comercio justo siga avanzando, ¿no? Con sus grandes dificultades. En este contexto quisiera hacer como saltarnos un poquito lo que pasó, cómo vivimos estos primeros meses y cómo actualmente el Ecuador está enfrentando, ¿no? esta situación del contagio. Al momento tenemos 199,000 personas contagiadas, que nos da el 1.13% de la población total, somos 17 millones. Tenemos un 0.05 de fallecidos, que son 13,814 personas. Claro, son datos de alguna manera que están como oficiales, pero realmente sabemos que sí existe, como está pasando, un subregistro muy importante. Como les decía, inicialmente el tema del COVID asentó fuertemente y con una gravedad muy fuerte en la provincia del Guayas y especialmente la ciudad de Guayaquil. Yo creo que tal vez habrán conocido de esos casos tan fuertes y críticos en donde muchas personas fallecieron sin atención médica y fallecieron incluso en las vías, ¿no? Fue un tema muy, muy complejo en donde lamentablemente el sistema sanitario ecuatoriano no pudo responder. Hoy por hoy, la provincia más afectada es la provincia de Pichincha con la ciudad de Quito, con el 36% con 75,000 casos. Guayas ya mucho más controlado, con 25,000 casos, y la provincia de Manabí con 13,000. De las 24 provincias, esas son las provincias más afectadas. Y en relación a un poco a los países latinoamericanos, nosotros sobrepasamos en la totalidad de nuestros casos solamente a Bolivia y a Venezuela, ¿no? Tenemos un total de 199,000 casos. Entonces, de una u otra manera, sí es muy preocupante. Puede ser que el 1.13% versus la población total es un porcentaje no muy alto en relación a otros países, pero sin embargo estamos claros que el sistema sanitario ecuatoriano es muy, muy débil. Y en los últimos años también ha habido una afectación, aparte en presupuestos, en muchos temas, que ha debilitado más a un sistema que ya venía con unas falencias muy importantes. En este sentido, creemos que tenemos efectos directos, obviamente, y los efectos se han notado principalmente en las organizaciones productoras de la zona rural, que finalmente son las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad. Muy similar al análisis que hacía Leo, que nos comentaba Leo, pues por supuesto hubo un incremento en los costos de la producción, primero por el tema de las restricciones en la movilidad, del transporte, y también por el incremento que hubo en todas las compras necesarias para cuidar la seguridad de todas las personas participantes, tanto en las plantas como en la propia actividad también agrícola, que era necesario también dotar de estos elementos. Entonces, esto definitivamente incidió en un decremento importante de los volúmenes comercializados. Es así, por ejemplo, que en el caso de la panela, el caso de la caña de azúcar, en los primeros meses se pierde su cosecha.
Y ellos realmente tienen un impacto muy importante de lo planificado. Había una planificación de producción muy importante para este año que, claro, la presencia de la pandemia hace que se impacte muy fuertemente en su planificación de producción. Hay una pérdida de cosecha y, por ende, en algunos meses hubo cierre de estas plantas. Por ende, por supuesto, hubo una afectación directa en el ingreso familiar que ya estaba considerado para este año. En el caso de la quinoa, la proyección de cosecha y volumen de oferta fue inclusive mayor a la demanda mundial. Y debido a la baja del consumo per cápita de la quinoa, también hubo dificultad para la fijación de los contratos con los clientes del comercio justo. Hubo un impacto importante también en esta línea. Esto ha hecho también, sin embargo, que vayamos viendo, ¿no?, esos impactos, no solamente en la parte numérica. Una forma de presentarlo es también esa baja en las ventas, por ejemplo, que Maquita Productos articula con las organizaciones. En este caso, por ejemplo, para la exportación en quinoa y panela, ha habido una afectación entre las ventas comparadas de enero a octubre de casi un 18%. Sin embargo, en el caso del cacao, ahí más bien ha habido un pequeño incremento de un 15%. ¿Por qué? Porque precisamente la demanda a nivel mundial del cacao de alguna manera no tuvo una interferencia muy fuerte, pero sí muchas de las organizaciones que, sobre todo transnacionales, en ese momento dejaron de actuar. Y realmente las organizaciones más pequeñas y nosotros como Organización de Comercio Justo, junto a los compañeros, estuvimos interactuando, por supuesto, haciendo programas específicos para poner de primera mano los programas de cuidado y de bioseguridad. Para ello también contamos con una participación importantísima y un apoyo importante con la cooperación que tenemos en los distintos gobiernos de ESPA. Por ejemplo, el gobierno vasco tuvo una apertura muy fuerte para poder hacer actualizaciones de distintas actividades de los proyectos que pudieran focalizarse, por ejemplo, a dotar a centros de acopio de cacao de insumos o de kit de bioseguridad. Eso para ese momento fue muy importante y apoyó tremendamente la comercialización. Esto permitió que de alguna manera las ventas del cacao se puedan seguir manteniendo. Pero sin embargo, pese a ello, en el mercado nacional sí ha habido un decrecimiento en el margen de contribución y, como les decía, las dificultades para el acceso de las materias primas y todo el tema fue muy complejo e incrementó los costos de producción de manera muy importante. En el ámbito de las artesanías, fueron realmente las organizaciones que mayor afectación tuvieron. El crecimiento mundial todavía a nivel general no lo tenemos completo, pero directamente para nosotros en el segundo semestre hubo un decrecimiento del 67%, porque por supuesto en momentos así muchas veces las artesanías se ponen en otro momento para el consumo, ¿no? Es una pena, pero fue una de las afectaciones más grandes. Y de igual manera en la parte de turismo. El centro de turismo comunitario con el que venimos trabajando, por ejemplo, en el Napo, tenía cerrado con varios grupos ya para todo el año y fue una pena ya con todos los procesos establecidos, realmente tuvieron un cierre completo y claro, artesanías, turismo, son de las organizaciones que más han sido afectadas en estos momentos. Por otro lado, también hay que analizar quiénes han sido los actores que se han venido beneficiados, que habían sido beneficiados. Creo que esto nos pasa en todo lado, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina. Sin duda, las grandes cadenas de supermercados han sido unos actores beneficiados de este espacio, pues al comercializar los alimentos de primera necesidad sin mayor restricción, realmente tuvieron un crecimiento en sus ventas muy grande y claro, hace que sean grandes beneficiarios de este aspecto. También han sido otros grandes beneficiarios los intermediarios de productos agrícolas, principalmente, quienes han disminuido el precio al productor o a la productora, pero el precio al consumidor final se ha mantenido. Qué pena, la fotografía no es muy buena, pero es la señora Fabiola de la provincia de Pichincha, la tomé bastante lejos. Y la señora Fabiola me contaba precisamente que ella comercializa su leche
ella es productora lechera, y me decía que de alguna manera para ella, ella usualmente le pagaban 45 centavos el litro de leche, y que hoy por hoy le estaban pagando 30 centavos, pero aún así ella decía, es mi ingreso y yo lo sigo haciendo. Pero miren que el litro de leche para la ciudad se ha mantenido en $1, 90 centavos. Entonces, realmente sí ha sido un efecto muy negativo para los productores, sobre todo que no están posiblemente alineados a la red de comercio justo, mientras que los productores que estuvieron alineados a la red de comercio justo a través de los fondos propios o a través de, como bien decía también Leo, las propias primas que fueron generando las certificaciones FLO, pudo mantener el tema de los precios y pudo seguir manteniendo una operación, ¿no? Mientras que el comercio convencional lamentablemente no permitía hacerlo. Sin embargo, pese a estas dificultades, hay que considerar que se dinamizó mucho el comercio de víveres, como ya les decíamos, con los circuitos cortos. Las organizaciones, mediante la modalidad de canastas solidarias, han ofertado diferentes canastas y se ha articulado también con algunos gobiernos locales, cuando las posibilidades de seguridad lo permitían. Hoy por hoy ha habido más apertura para poder hacer estas ferias de cercanía, ¿no? De productor y consumidor. Como les decía, dentro de esto, por supuesto, hay iniciativas solidarias y creemos que el comercio justo precisamente retrata y pone en práctica todo ello. Ha habido una movilización, se ha realizado una movilización de fondos muy importante durante sobre todo los primeros meses de la pandemia. Se realizó la dotación de 2.504 kits de alimentos y 2.274 kits de bioseguridad. Esto gracias, como les decía, al apoyo de las organizaciones aliadas a los distintos proyectos que promueve Maquita, como es el caso de Cáritas, Proclade Yanacpay, CETEN y por supuesto los fondos de gobierno vasco. Fueron muy importantes porque precisamente en esos momentos, en los primeros meses, realmente al verse sitiados, ¿no? En muchos de los casos por propia decisión o por las dificultades de movilización, las familias rurales no tenían acceso para los productos de primera necesidad. Entonces, el poder responder de esta manera en una coyuntura, sobre todo a las familias de extrema vulnerabilidad, realmente fue un apoyo muy importante, ¿no? 2.504 kits de alimentos que realmente lo valoraron tremendamente, y lo mismo los kits de bioseguridad, que sobre todo se centraron también a las personas de más alta vulnerabilidad, pero también a los centros de acopio, a las plantas que necesitaban contar con todos estos insumos para que su producción no se paralice. Entonces, desde este sentido, realmente creemos, estamos convencidos que de acuerdo, esta pandemia nos va a seguir dando diferentes lecciones, nos va a seguir permitiendo practicar, permitiendo implementar nuevas prácticas, ¿no? Creo que en eso realmente todos y todas somos bastante buenos para la adaptación, y creo que en eso está lo que mejor se puede hacer. Pero creo que aunque tengamos todavía esa incertidumbre, lo claro es que los valores y los principios del comercio justo nos permite seguir estando ahí, nos permite seguir contemplando la inclusión, la participación, y que nadie se quede atrás, y que todos en la medida de lo posible vayamos, ¿no? en estas posibilidades, en un tema de que no nos sintamos solos, y que solamente a lo mejor los otros actores que pueden tener más recursos para poder articular distintas cadenas productivas puedan tener mayores beneficios. Realmente creemos que esta pandemia ha dado mucha posibilidad para seguir creyendo que el comercio justo realmente es una alternativa y es la respuesta, ha sido la respuesta a muchos de los problemas que la propia pandemia y crisis que países como el nuestro ya la venimos teniendo. Crisis que se han venido realmente enfatizando y profundizando con la pandemia, pero que el Ecuador, por ejemplo, no es que empezó su crisis con la pandemia. Realmente, hoy por hoy, Ecuador está atravesando unos momentos tanto económicos, sociales, y frente a un escenario político muy cercano, en donde, claro, el COVID viene a acentuar realmente estas brechas de inequidad y estas brechas de desigualdad en nuestro país. Pero creemos que precisamente esta red, conformada por más de 80,000 personas en el Ecuador, son el ejemplo de que sí se puede hacer, de que sí se puede enfrentar una crisis como esta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marina. Un verdadero placer. Nos encanta ese mensaje, ¿no? De que al final el comercio justo es la manera de enfrentar esta pandemia. Es un mensaje estupendo que nos encanta que venga además desde las productoras, ¿no? Estáis siendo súper puntuales con el tiempo, os estáis portando muy bien, así que fenomenal. Vamos fenomenal de tiempo. Ahora vamos a ir con Alicia Florentín, que es ingeniera agrícola y coordinadora del Departamento de Proyectos de la cooperativa Manduvira, que está en Arroyos Esteros en Paraguay. Es una cooperativa que lleva 45 años ya, si no estoy equivocada, trabajando el comercio justo y bueno, pues todo tuyo. Alicia, vamos a compartir la pantalla, la presentación desde aquí y vamos a intentar ir sincronizando lo que vas comentando con la presentación, ¿de acuerdo? Nos vas diciendo si nos quedamos atrás. Ya. Muchas gracias, María, por la presentación. Bienvenidos a todos los que están participando de esta transmisión a través de las redes. Y bueno, de mi parte, compartir un poco lo que fue, lo que sigue siendo, ¿verdad?, la experiencia de la cooperativa Manduvira durante este tiempo de la pandemia. La cooperativa Manduvira está ubicada nosotros estamos en América del Sur, estamos en el corazón de América y nos encontramos en un departamento que se llama Cordillera, que queda a 67 kilómetros de la ciudad de Asunción, que es la capital. Y bueno, quería contarle más o menos la historia a los que no nos conocen, antes de contar un poco de lo que fue nuestra experiencia. En el año 1975 la cooperativa fue fundada como una cooperativa de ahorro y crédito. Ya en el año 1990 cambia el rumbo un poco de la cooperativa y nos convertimos en una cooperativa agroindustrial. En el año 1995 se dan los primeros contactos con lo que es el comercio justo y en el año 1999 contamos con la primera certificación Fair Trade o de comercio justo. En el año ya 2004 obtuvimos las primeras certificaciones orgánicas a nombre de la cooperativa Manduvira, que en principio estaba formada por 100 productores. Un año después alquilamos un ingenio acá cerca de la ciudad y ya empezamos a producir nuestra propia azúcar con la caña de los productores. En el 2009, debido al gran crecimiento de la demanda de azúcar, se empieza a buscar financiamiento para poder cumplir ese sueño de la propia fábrica de azúcar. En nuestra fábrica la construcción se inició en diciembre del 2011 y ya en el año 2014 inauguramos nuestra propia fábrica de azúcar. Contar un poco lo que hacemos. Trabajamos un poco lo que es ahorro, crédito y solidaridad. También producimos caña de azúcar orgánica, de ella producimos el azúcar. Prestamos también servicios de asistencia técnica agrícola a los socios. También contamos con servicios médicos acá en el predio de la cooperativa. También servicios de maquinarias a los socios que quieran realizar las plantaciones. Donaciones, también actividades de reforestación. Estamos con un proyecto de un vivero forestal ahora, el cual nos están apoyando los amigos de Intermund Oxfam. Tenemos también una radio comunitaria que hace que podamos llegar mejor a todos los rincones de lo que son los socios, ya que estamos en una zona rural y muchas veces es un impedimento el tema de la comunicación en cuanto a señal de telefonía.
Sin embargo, a través de esta radio comunitaria podemos llegar a todos los socios. También mejoras en los equipos técnicos y contamos también con certificaciones orgánicas. Contar un poco también cuántos son los socios. Actualmente somos 1095 socios y dentro de ellos los productores orgánicos certificados son 943. Siguiente diapositiva. Las fincas orgánicas certificadas son 7.385 hectáreas. Las cañas orgánicas en finca son 2.800 hectáreas. Y esta era la estimación de la caña de la zafra 2019, que era de 160.000 kilos. Las certificaciones sociales con las que contamos, la Fair Trade, también Hand Pan, el sello del pequeño productor, las certificaciones de producción de calidad, la USDA, la BioSwiss, Kosher, IMO también, Demeter y HACCP. También contamos somos la única fábrica con certificado de trazabilidad 100% orgánico dentro de lo que es el comercio justo. Y en la siguiente diapositiva se puede ver un poco lo que es la fábrica. Esa foto que está en el fondo es la fotografía que se tomó el día de la inauguración con los dueños, que son los pequeños productores. Se puede ver también el mapa de las exportaciones que hacemos a 27 países del mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestra producción. Tenemos un mínimo de 1.000 toneladas al día y un máximo de 3.000, 200.000 toneladas al año, de los cuales son 20.000 toneladas de azúcar también al año. Contamos con 159 empleados durante la zafra y 104 fijos. Hacemos un aprovechamiento del 100% de la caña, ya que los residuos de la fábrica son utilizados para producir abono en nuestra fábrica de compost orgánico. Y con ello también el alto impacto social, económico y ambiental dentro de nuestra comunidad, en cuanto a lo que es poder contar con una fábrica dentro de la comunidad. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que les estaba comentando, las informaciones de ventas. Estamos exportando a 27 países con 30 clientes y una producción de melaza de 5.000 toneladas. En la siguiente diapositiva también podemos ver un poco de lo que es la diversificación también de la cooperativa. Trabajamos en proyectos de producción y exportación de panelas o azúcar orgánica integral. Estamos queriendo innovar también produciendo una azúcar orgánica que contiene stevia, que es la única con certificación orgánica también. También, como les había comentado, producimos nuestro propio fertilizante orgánico, nuestra planta con los residuos de la fábrica y con la inoculación de microorganismos. Contamos con nuestra fábrica de análisis de suelo, la cual podemos tener los datos de cómo se encuentran los suelos de los socios, y a través de él producir el compost, digamos, a la carta, con la cantidad de elementos necesarios y específicos para esa parcela de los socios. También estamos por inaugurar nuestra propia fraccionadora también de azúcar orgánica.
Y bueno, más o menos eso sería una presentación de lo que es la cooperativa. Bueno, también en el mes de marzo se inició con las primeras informaciones de, de que había una pandemia a nivel mundial. El gobierno también aquí en Paraguay decretó cuarentena absoluta también a partir del 10 de marzo. Se han cerrado también las fronteras, un poco, en principio pensamos que era un poco exagerado también, pero a la larga vimos que mediante esas acciones que se habían tomado, no se habían producido muchos casos al principio. Entonces estuvimos trabajando de manera escalonada, trabajando solamente en la parte de tesorería, la parte de créditos, nosotros trabajando desde nuestras casas. Y bueno, entonces ya en el mes de marzo también teníamos acostumbradas realizar nuestras asambleas. Entonces, cuando se decreta el tema de la pandemia, entonces fue todo un desafío poder eh, ver la forma de poder hacer llegar a los socios la prima del comercio justo. Y fue así que hemos hecho una actualización de datos urgente con todos los socios y hemos hecho las transferencias de los pagos a través de los números telefónicos. Y bueno, un poco respecto a lo que es la prima, hablando un poco de las donaciones que hemos realizado a los diferentes centros de salud. Hemos apoyado con la donación de insumos médicos y de desinfección a 8 centros de salud en las zonas de Rollos y Esteros, también zonas como Curupactí, San Antonio, Curundeú, Regina Mareco, varias instituciones de salud que una vez que se decretaba la pandemia, entonces se vieron en la necesidad también de poder contar con todos esos insumos y ir preparándonos, digamos, para todo lo que pueda sobrevenir, porque escuchamos las noticias de Europa, ya nuestros vecinos, Brasil, Argentina, entonces nos fuimos preparando con todos esos insumos. En la siguiente diapositiva se puede ver un poco las fotografías de las donaciones en los diversos centros de salud. También en la siguiente diapositiva se ve en la zona de Curupactí, un centro de salud, y en la siguiente también en la zona de Regina Mareco, ya es una ciudad un poco aislada. Ellos también decidieron, el municipio decidió cerrar sus fronteras, entonces les hemos acercado los insumos hasta, digamos, el límite de la ciudad y como se puede observar en la fotografía. Bueno, otra de las actividades que hemos realizado también es un festejo solidario que hemos hecho del Día del Trabajador. Generalmente en el 1 de mayo solemos hacer una gran fiesta con todos los compañeros festejando lo que es el Día del Trabajador. Sin embargo, ese día decidimos donar nuestro trabajo para preparar ollas populares para las comunidades más carenciadas. Y las hemos distribuido en diversas zonas de la ciudad de Arroyos y Esteros. Muchas personas se habían sumado a esta iniciativa, se sumaron los socios, los colaboradores y muchas personas voluntarias también, un poco olvidándonos de nosotros mismos, porque sabíamos que había personas que con toda esta recesión estaban
no la estaban pasando muy bien. Entonces, nuestro espíritu solidario hizo que podamos ir y dar un poco de nuestro trabajo para brindar un plato de comida a esas personas que no lo estaban teniendo. En la siguiente diapositiva podemos ver las fotos de los compañeros y los voluntarios que han hecho posible esta actividad. En la siguiente diapositiva también se puede ver la fotografía, cortando un poco las verduras, preparando en ollas grandes y ya la distribución a las comunidades más vulnerables. En la siguiente diapositiva podemos ver también otra actividad que fue la entrega de kits de alimentos y de desinfección a socios. Hemos entregado kits de alimentos y que constaban de bolsas de 25 kilos de azúcar, o sea, unas bolsas de kit de alimentos más azúcar a 764 socios. Kit de alimentos más 5 kilos de azúcar también a lo que eran los jornaleros, los trabajadores que trabajan dentro de la finca, sumando 2.828 peladores, carreros y hincheros. Kit de alimentos e higiene, también más 5 kilos de azúcar a 151 trabajadores afreros de la cooperativa. También se entregaron paquetes de azúcar a trabajadores permanentes y guardias de seguridad. Se entregaron también bolsas de azúcar a los ahorristas también, productores. Y los beneficiarios directos suman unas 3.833 personas. En la siguiente diapositiva podemos ver una fotografía de la entrega de kits, donde dice que en tiempos de crisis la cooperativa Mandumirá practicamos la solidaridad como uno de nuestros grandes valores. Los socios lo han tomado de buena manera, estuvieron muy contentos y todo gracias a que somos parte del comercio justo. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos de los productos los cuales formaban parte de esos kits. Eran alimentos de origen corporativo y de origen nacional, un poco de leche, arroz, poroto, harina, yerba mate, aceite, un poco de todo como para que puedan, digamos, superar un poco este momento de crisis económica. En la siguiente diapositiva podemos ver también lo que contaban los kits de higiene también, que eran jabones y alcohol también que producíamos acá en la cooperativa, que fueron distribuidos a los socios. En la siguiente diapositiva se puede ver las fotos de la entrega a los socios. Ahí se puede ver la fotografía de un socio de la zona de Regina Mareco, y ahí abajo también los kits que serían entregados a los personales que trabajan en la caña de azúcar de sus fincas. Otra de las actividades que hemos realizado, como estoy dentro del departamento de proyectos, hemos aplicado al Fondo Alivio de la CLAC, la cual nos hemos adjudicado, hemos aplicado al Fondo para la Implementación de Protocolos de Bioseguridad. Hemos adquirido e instalado 37 lavamanos en centros de acopio, que son los lugares donde los socios traen su caña como para ser transportados luego a la fábrica. Con los beneficiarios aproximadamente de 1.095 socios, los jornaleros y aproximadamente 18.500 personas también de toda la comunidad de Arroyo y Esteros. También hemos proporcionado con esos lavamanos los elementos de higiene como jabón, papel toalla y alcohol en gel.
la siguiente diapositiva podemos ver un poco lo que eran los lavamanos portátiles que hemos colocado en los centros de acopio. Estos son sin cañería debido a que algunos están en zonas muy alejadas donde no se puede contar con un sistema de cañerías de agua, entonces este sistema de portátil ha sido de mucha utilidad. En la siguiente diapositiva podemos ver las fotografías de los lavamanos instalados en los centros de acopio, también en la siguiente. Otra de las actividades que estamos aguardando, hemos enviado también a la CLAC la solicitud para aplicar al Fondo de Recuperación Económica para el subsidio a la producción de insumos orgánicos, en el cual estamos previendo fortalecer la producción de fertilizante líquido con el fin de poder aumentar los rendimientos de la producción, del rendimiento de la caña de los socios. Entonces, estamos aguardando un poco el resultado de esa solicitud. La siguiente diapositiva. Otra actividad que hemos realizado fue la entrega de kits de higiene personal, también de cuidado personal para los socios. Hemos preparado y distribuido también 1000 kits de cuidado personal, de desinfección para los socios, para el cumplimiento del protocolo sanitario también, el cual constaba de alcohol, tapaboca y jabón, los cuales fueron entregados a 762 socios y 238 colaboradores. En la siguiente diapositiva se puede ver una de las fotografías de la entrega a los socios. Y bueno, y con eso finaliza también un poco lo que es mi presentación en cuanto a las actividades que hemos realizado hasta el momento con fondos de la prima del comercio justo. Y bueno, ya hemos notado que mediante estos fondos pudimos ayudar a muchas familias y eso nos llena de bastante satisfacción y hace que dejemos de pensar un poco en nosotros, ¿verdad? Como estuve comentando con todas estas actividades, uno deja de pensar a veces en uno mismo y a pesar de que estábamos confinados, estábamos separados, nos sentíamos más unidos que nunca. Y muchas gracias y ahí concluye mi presentación. Muchísimas gracias, Alicia. La verdad es que es muy interesante ver cómo en las tres cooperativas se habla de que las tres cooperativas han estado ahí apoyando a las personas productoras, dando kits de alimento, kits sanitarios, dando incluso liquidez en el caso que se necesitaba. Realmente, bueno, pues aquí es cuando se demuestra eso, ¿no? Las tres habéis comentado lo mismo, que comparando con otros vecinos, como la olla solidaria o lo que comentaba Leo también, de yo cobro el salario, mi vecino no lo cobra, bueno, pues que al final se demuestra, ¿no? que el comercio justo es la herramienta para apoyar y poner en el centro a las personas, ¿no? en este sistema económico. Empezaríamos ahora con las preguntas, tenemos como 20 minutos o así para que no se haga muy largo. Tenemos una pregunta que dice, el COVID ha cambiado muchas cosas y aspectos que no van a volver a ser iguales. Según vosotras, ¿qué creéis que hay cosas que han cambiado para no marcharse? ¿Qué procesos nuevos habéis descubierto, qué formas de hacer habéis descubierto que ya creéis que se van a quedar para siempre, incluso después de la pandemia? Empezamos por ti, Leo, si quieres. Brevemente. Sí, bueno, si se puede. Bueno, creo que va a ser más interesante, ¿no? Lo que nos expliquen Alicia y Marina, pero bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que sobre todo
vamos a estar mejor preparados, ¿no? para nuevas situaciones que puedan darse, ¿no? Esto ya lo hemos vivido, pues podremos reaccionar más rápidamente y sobre todo yo creo que hemos sacado muchas lecciones, ¿no? Que van a demostrar que esta es la manera de seguir trabajando, ¿no? Que este es el camino para realmente para transformar la economía y sobre todo en la lucha contra la pobreza. Gracias, Leo. Seguimos contigo, Marina. Gracias, María. Sí, es una pregunta bastante interesante, me puse a pensar y creo que lo que principalmente se va a quedar y va a acentuarse más bien, y va a acentuarse con mayor fuerza, es precisamente esa posibilidad de buscar formas para enfrentar una situación y formas endógenas, ¿no? Buscando primero efectivamente cómo poder hacerlo. Creo que la creatividad ha sido uno de los elementos que más se ha disparado en todas las organizaciones, en todas, sean pequeñitas o organizaciones que puedan tener agrupaciones con mayor participación. Todas han establecido temas de creatividad y no solamente para responder a un tema de logística o a un tema de financiamiento, porque eso también, como bien decía Leo, a muchas de las organizaciones un elemento que golpeó fuertemente fue la liquidez o los fondos necesarios para seguir realizando el procesamiento. Yo creo que esas posibilidades de fuentes propias incluso, ¿no? De fondos que en un momento dado estaban destinados a otras acciones dentro de la misma cooperativa, fueron canalizados, por ejemplo, para responder necesidades emergentes. Creo que lo que se va a quedar es eso, poder priorizar realmente esos fondos internos, esas formas de hacer las cosas y también que nos hemos dado cuenta que todos somos muy capaces de encontrar formas creativas de llegar, porque pese a los inconvenientes y dificultades, yo creo que en su gran mayoría las organizaciones, conociendo lo importante de su actividad para su economía, para su asociación, en la parte de tejido social, hicieron todo lo posible por seguir operando. Yo creo que eso se ha fortalecido y va a seguir manteniéndose en el tiempo. Sí, desde luego el tema de la creatividad ha sido una cosa que se nos ha tenido que despertar a todas, ¿verdad? Muy bien, Alicia, a ver qué nos puedes contar tú. Bueno, y yo coincido totalmente con María también. Este tema de la pandemia hizo que volvamos a reinventarnos en todas las actividades, ¿verdad? Y despertó un poco lo que es la creatividad. Y yo creo lo que vino para quedarse es un poco redireccionar de repente algunas cosas que estábamos realizando. Nos pusimos a pensar y realmente a veces dejamos de lado centrarnos en las personas, en las necesidades de las personas. Entonces, mediante toda esta pandemia, entonces pudimos pensar en que hay personas que en realidad están necesitando, que hay otro tipo de necesidades y que tendríamos que darle ese enfoque. Y también un poco las costumbres, ¿verdad? Nosotros como paraguayos nos costó mucho este tema del distanciamiento porque somos mucho de compartir. Otra de nuestras costumbres es tomar un poco el tereré, que nos sentamos en rondas y lo pasamos. Entonces ha sido muy difícil para nosotros poder evitar todas esas actividades sociales que estamos acostumbrados a hacer y bueno, una de las cosas también que hemos visto es, por ejemplo, que con las costumbres del lavado de manos, por ejemplo, han disminuido las enfermedades respiratorias. Entonces, yo creo que eso sí vino para quedarse y bueno, así también como dijo Leonor, nos enseña muchas cosas
a poder prepararnos, porque esto realmente nos tomó un poco desprevenidos y bueno, nos enseña muchas cosas a poder prepararnos en un futuro, en el caso de que se presente otra pandemia. María. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos ha llegado es ¿cuáles son las alternativas para seguir acompañando a las personas productoras, a los socios y a las socias en estos momentos de limitación de movilidad, ¿no? Antes has comentado, por ejemplo, Alicia, ¿no? Has comentado el tema de la radio. No sé si en este momento, por ejemplo, el tema de tener una radio ha servido como un medio de comunicación para que los socios y las socias pudiesen estar informados sobre cómo tenían que hacer. Te pregunto primero a ti y luego le paso el turno a Marina, ¿de acuerdo? Sí, totalmente, María. Ha sido un medio de comunicación fundamental a modo de ir transmitiendo un poco todo lo que se iba presentando, todas las novedades que se iba presentando y también las informaciones desde la cooperativa, el apoyo que íbamos realizando, todo ese tema de la logística. Entonces ha sido un medio fundamental, en este caso, la radio, ya que la mayoría de nuestros socios son adultos mayores. Ellos también no manejan mucho la tecnología, entonces uno de los medios principales el cual podemos llegar a ellos fue principalmente la radio. Marina. Sí, en los casos en donde precisamente no había posibilidad de comunicarse vía telefónica, en algunos casos sí fue posible hacerlo, por ejemplo, en el Napo, sobre todo hacerlo a través de la radio, que sí hay una sintonía muy fuerte a las radios comunitarias sobre todo. En los otros lugares, la verdad, intentamos hacer donde se pudo, no fue realmente posible hacerlo en todos los lugares, pero tuvimos la posibilidad tratando de articular ciertos puntos, unas, no antenas, pero unas como repetidoras para que pudieran acercar un poco el internet, los puntos de internet a las zonas. Y creíamos, y esto nos ayudaba a aportar de doble manera, ¿no? Sobre todo en un momento en donde las zonas rurales, los niños sobre todo no tenían acceso para continuar su plan de estudio. No lo pudimos hacer en muchas de las zonas, realmente fue posible solamente realizarlo en 2 provincias, porque en algunos casos era posible, en otros no, y también vimos la factibilidad de poder hacerlo. Fue una cosa de poder poner una repetidora de internet y desde ese punto entonces fue posible el acceso para, por ejemplo, las plantas, ¿no? Como digo, fueron dos casos nada más. Y en ese caso también se logró hacer en algún caso, o sea, recoger ciertos equipos que ya no, recoger equipos que pudiéramos también entregar a los productores o a los niños para que pudieran acceder a estos planes de estudio, porque realmente lo más duro en este momento es el tema de educación para la niñez de la zona rural. Es muy complejo, creemos que este impacto se va a ver de aquí en el futuro, ¿no? En el corto plazo, pero realmente es increíble porque la niñez prácticamente, yo creo que el 70% de la niñez en la zona rural no ha tenido la posibilidad de continuar su plan de estudio. Entonces, claro, esto de la radio en muchos de los casos fue posible, pero no en todos los casos fue así. Entonces, sí hubo realmente dificultades, no se pudo cubrir en todo caso, en todo momento, pero más bien lo que se articuló es la posibilidad de ir movilizándose, como de una u otra manera, paulatinamente se empezaron a dar permisos para, sobre todo las actividades de tipo de comercialización de productos, entonces más bien se trató de ir acercando, ¿no? Pero claro, los primeros meses sí fue bastante complejo el tema de comunicación. Sí, muy interesante. También el tema de la educación quedaría para otra charla, que también es una cosa que también aquí ha salido bastante, el tema de cómo queda la educación de los niños y las niñas, ¿no? En esta situación. Vamos bien de tiempo, pero vamos a hacer ya una última pregunta para no irnos mucho de tiempo, y la verdad es que es una pregunta que bueno, pues al final es la preocupación que tenemos todas, ¿no? Con esta situación que ha pasado, bueno, por ejemplo, Marina, comentabas que
que se había perdido una cosecha completa, bueno, en general todas las dificultades de venta. Preguntan cómo está la solvencia de las cooperativas y de las asociaciones en la actualidad y bueno, en qué situación se queda, bueno, dice para otra posible crisis sanitaria, esperamos que no haya otra crisis sanitaria, pero bueno, cómo quedan las organizaciones después de esto, ¿cómo veis que están las organizaciones? Me imagino que, bueno, ya hemos dicho que han sido un buen colchón para los productores, pero bueno, ¿cómo os encontráis? Vamos a empezar ahora con Leo. Sí, a ver, nosotros en el seguimiento que llevábamos haciendo durante todos estos meses nos hemos ido encontrando un poco de todo, ¿no? Es decir, organizaciones pues, que pues, entraron en la crisis con una situación financiera mejor, con lo cual la crisis les ha golpeado, pero han conseguido sortearlo. También algunas organizaciones, pues por el país en el que estaban, porque en ese país no ha habido una expansión muy grande de la pandemia, o bien porque estaban en zonas rurales muy aisladas que en algunos casos les han beneficiado, ¿no? En el caso de islas, por ejemplo, el grupo productor de cacao en Santo Tomé y Príncipe, de hecho estuvo muchos meses sin ningún caso, ¿no? Era como, oh, qué bien, quedaos así, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con situaciones muy variopintas, ¿no? Lo que hemos hecho es centrarnos mucho en aquellos países en los que realmente hemos visto que habían mayores dificultades, ¿no? Pues por ejemplo Perú, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, en América Latina y después en el contexto asiático, pues Bangladesh, India. Nos hemos focalizado mucho en ellas y hemos hecho un seguimiento constante, un seguimiento mensual con las organizaciones. Después también este seguimiento en concreto lo hemos trabajado mucho en red con otras organizaciones europeas con las que compartimos también socios en terreno, por decirlo así, y eso nos ha servido mucho para tener información muy ágil, muy actualizada en todo momento. Entonces, por ejemplo, nosotros en la red europea con la que trabajamos establecimos un sistema de semáforo en el que organizábamos a las organizaciones por la situación de crisis en la que se encontraba. Y después aquellas que les dábamos la categoría que estaban en rojo, ¿no? Que realmente se enfrentaban a una situación más grave, lo que hicimos fue tratar de coordinar fondos para estas organizaciones. Entonces, yo pienso que las organizaciones más golpeadas han necesitado de ayuda externa, de solidaridad dentro del movimiento de comercio justo para poder sobrevivir. Algunas incluso todavía no está clara su situación, son pocas, pero algunas de ellas realmente están en una situación muy crítica. Y otras, pues bueno, en determinado momento a lo mejor con prefinanciaciones que han podido recibir, pues han ido pudiendo aliviar su situación y han tirado para adelante, ¿no? Así es como hemos intentado trabajar a nivel desde el norte, ¿no? Como nos hemos intentado organizar para asegurarnos. También hemos intentado coordinar un poco las colaboraciones, ¿no? Que de repente, pues no sé, que las organizaciones europeas no estuviéramos financiando todas a una cooperativa y dejando sin financiación a otras 3, ¿no? Entonces hemos tratado como de organizar bien para que estuvieran de la manera más atendida posible. Gracias, Leo. Marina. Sí, en nuestro caso también precisamente dentro de estas 511 organizaciones, unas que están centradas más en la comercialización de los circuitos cortos, de alguna manera la afectación ha sido importante, pero no puede comprometer, ¿no? un trabajo a mediano o largo plazo. En las plantas de procesamiento sí ha habido obviamente un efecto, sobre todo, como les decía, en la panela ha habido una afectación muy fuerte, ya que la planificación de la producción y la comercialización que estaba establecida para este año no fue, realmente fue afectada, me decían, en casi un 40%. Eso ha hecho, claro, que de alguna manera ellos también tengan que ver formas para poder seguir manteniendo primero las plazas de trabajo relacionadas con los emprendimientos. Al momento,
se está reactivando estos últimos meses, han empezado precisamente a reactivarse los pedidos también de la red de comercio justo con los que trabajamos. En la parte de quinoa hay un proceso mucho más lento, la verdad. Ahí también mucho tiene que ver con los procesos propios, ¿no? Que tenemos de certificación y todos esos temas también que se unen a esto. Pero sí hay una preocupación. En todo caso, hay mucha también esperanza en que estos últimos meses que se está reactivando la solicitud de nuevos volúmenes de comercialización les permite, obviamente no van a llegar a cumplir las expectativas que se tenía este año, pero de alguna manera poder cubrirse, ¿no? Fondos, como les decía, ha habido fondos que son pequeños, fondos que se van generando al interno que les permitió ir cubriendo necesidades emergentes, pero claro, fondos importantes para poder cubrir un año parecido a este va a ser muy complejo. Eso es muy difícil poder pensar que va a ser así. Mientras que en la parte de cacao, ahí como les decía, ha habido un como mantenimiento, la producción también gracias al clima de este año también ha sido bastante buena en toda la zona costera, incluso por ejemplo en zonas en donde solo había ciertos meses donde había una producción específica, con el trabajo que hemos venido haciendo ya por muchos años de renovación de plantaciones, entonces ya hay otros meses que también hay picos de producción. Esto les ha permitido mantener la comercialización y que el ingreso a la familia pues sigue estando presente, ¿no? Entonces son diversos escenarios, como comentaba también Leonor, diversos escenarios. Sin embargo, también hay que decir que creo que ha habido mucha austeridad. Yo creo que más que nunca se ha practicado también desde las propias organizaciones mucha austeridad para poder implementar los fondos propios que se tiene de la mejor manera y poder seguir tratando de ir generando ese fondo que permita seguir con la operación, ¿no? Hasta el momento, como les decía, no tenemos un cierre ya completo de los emprendimientos, ¿no? Pero claro, sí hay preocupación, sobre todo por el tema de los volúmenes, que tanto ha sido por la cosecha que se perdió o por el tema de solicitudes de clientes que tal vez se han paralizado al momento. Muy bien, muchísimas gracias, Marina. Alicia, ya brevemente, que se nos va un poquito el tiempo. Sí, bueno, realmente el hecho de que los contratos ya se habían hecho ya de antemano hicieron que no afecte tanto digamos, en ese sentido las ventas de lo que es el azúcar. Y gracias a Dios tampoco no tuvimos pérdidas en las cosechas debido a que solamente un mes se ha retrasado el inicio de la zafra, entonces eso hizo bueno, que no tenga un impacto tan directo, ¿verdad? Debido a esos compromisos ya tomados de antemano. Muchas gracias, Alicia. Bueno, nos estamos acercando ya a las 8. No sé, voy a dar una oportunidad de que algún valiente o alguna valiente ponga la cámara y nos haga alguna pregunta. Ánimo, tenéis aquí a 3 estupendos ponentes. Si queréis algo que no podéis aguantar, ese es vuestro momento. Poned la cámara y podéis preguntar. ¿Alguien se anima? Da mucha vergüenza, yo lo sé. Bueno, ¿sí? ¿No? Bueno. Yo añadiría una cosita más, Sí, María. Leo, Como a mí sí, lleváis sí. todo el rato viéndome, ¿no? Por Pues ya no supuesto. me da vergüenza. A ti ya no te da vergüenza, fantástico. No, porque esta última pregunta me ha hecho pensar también en las nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Y lo he ligado un poco con la primera pregunta que nos han hecho, ¿no? Cuando hablabas de la sostenibilidad, cuando preguntaban, ¿no?, por la sostenibilidad financiera, he pensado como muchas organizaciones han visto como una oportunidad el mercado online. Y está viendo como mucha adaptación al mercado online directamente también en los países. O sea, pues por ejemplo, las organizaciones del norte durante la pandemia y durante nuestro cierre de tiendas hemos trabajado mucho en la tienda online y ha funcionado bastante bien.
Pero también los grupos productores se están reconvirtiendo, ¿no? Y están toda esa parte online y de oportunidad de comercio online está creciendo muchísimo también en los mercados domésticos de los propios grupos productores. Entonces, bueno, eso me ha venido así un poco a caballo entre la primera pregunta y la última. Sí, está claro que hay muchas cosas que hemos aprendido durante esta pandemia y el tema de la digitalización también se ha impuesto, ¿no? También. Bueno, sin más, son cerca de las 8, vamos a acabar. La verdad es que ha sido un gustazo, espero que haya sido tan interesante como me ha parecido también a mí escucharos. Me quedo con, bueno, se han dicho muchas cosas interesantes, pero una de las que se han dicho, bueno, pues que el comercio justo al final es un sistema de inclusión que hace que nadie se quede atrás y que no estamos solas, ¿no? Entonces, bueno, pues es fantástico, ¿no? Al final, para todas las personas que trabajamos dentro del comercio justo, ver que realmente en una situación tan crítica y tan grave como una pandemia mundial, el sistema de comercio justo en el que creemos realmente demuestra que está ahí para las personas productoras, para ayudarlas, para apoyarlas y para ser un colchón de resistencia, ¿no? Sin más, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis atendido. Podéis difundir este chat, bueno, esta conversación estará en el YouTube de Kidenda, podéis pasarlo a vuestros vecinos también, a quien queráis, a todas las personas que les pueda interesar y muchas gracias por habernos acompañado hoy y esperamos que nos podamos ver pronto en persona y nos podamos abrazar, que también Alicia, aquí también somos muy achuchones y también lo echamos en falta. Mila esker y agur.